en la posta de Zambrano, justo en la carretera CA5. Allá, mire allá arriba, donde están los polis. Hay 2 mujeres y un hombre en una melcocha de peleas. No se sabe quién contra quién o si van por bandos. El caso es que el desgreñe fue frente a las autoridades y no es que estaban muy motivados a parar el bochinche. No importa la situación, si lo sacan de sus cabales, respire y trague. Si no lo valoran, dé la vuelta y salga. Si le faltan el respeto, el límite lo pone usted. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto VTV Meridiano. Hoy es jueves de fútbol, en donde todos estamos expectantes a lo que puede ocurrir con la selección nacional de Honduras. Y bueno, ojalá y que sean los mejores resultados. Realmente este país merece un poquito de alegría, así que desde ya le queremos invitar que después de que concluya nuestra emisión estelar, pues pase a disfrutar de este partido de fútbol que, insisto, nos tiene con las esperanzas vivas y con la posibilidad de ir al Mundial 2026. Ojalá y así se dé. Bueno, dependemos de nosotros. En este momento dependemos de nosotros. Más adelante estaremos hablando de ello, pero mientras tanto vamos a abordar este tema de este video en donde, pues para quienes nos escuchan en la radio, es en la posta de El Durazno, esto es la salida al norte de Tegucigalpa, en donde pues se fueron a los golpes en frente de la policía. No les importó que estaban las autoridades. Ojo con esto, y aunque parezca insignificante realmente, pero si ya usted se agarra frente a los policías, es que no les está guardando el respeto a la autoridad. Mucho cuidado con eso, porque usted puede ir a parar no solo las 24 horas para inquirir a la cárcel, puede estar mucho tiempo. Andrómeda Díaz ya con la camisa de la H también, Andrómeda. Así es, Carlos, apoyando a nuestra selección. Yo sé que están muy divididas las opiniones, pero es importante siempre guardar ese cachito de esperanza porque es lo último que se pierde, y disfrutar del fútbol, que usted dice también un momento de alegría, incluso muchas veces familiar, viendo la televisión, esperando los mejores resultados. Ahora bien, a este video que una vez más hacemos hincapié a ese tipo de situaciones donde todo lo estamos solventando en nuestro país a golpes y no hay apertura al diálogo ni a solucionar la situación o ignorarla plenamente si la otra persona no coopera en lo absoluto para poder solventarla. Así que usted deje de hacer este tipo de acciones que solo traen vergüenza para usted y también más conflicto para la sociedad. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. La prórroga del estado de excepción genera alarma en sectores políticos y sociales. Denuncian que el gobierno busca controlar el ambiente previo a las elecciones. Figuras políticas y sociedad civil levantan la voz. Honduras necesita una reconstrucción urgente del Estado de Derecho para evitar el colapso institucional. Las lluvias no dan tregua. Más de 20 comunidades en el Merendón quedan totalmente incomunicadas por derrumbes y desbordamientos. El Ministerio Público lanza allanamientos simultáneos en El Paraíso y Olancho en una nueva ofensiva contra estructuras de lavado de activos. En las noticias internacionales, Donald Trump pone fin al cierre de gobierno más largo en la historia de ese país, tras semanas de crisis política y presión pública. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia.
Iniciamos informándole que la dirigencia del Partido Liberal lamenta que el gobierno haya extendido nuevamente el estado de excepción de cara a las elecciones generales, ya que pretenden utilizar esa figura para crear miedo en los hondureños y en los opositores, según nos comenta nuestro compañero Luis Durón. Luis. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña la abogada Luz Ernestina Mejía, dirigente del Partido Liberal, en torno a esto que está sucediendo con la política del país, porque existe temor de algunos sectores sobre lo que va a pasar el 1 de diciembre, después que pues el Consejo Nacional Electoral anuncie quién es el candidato o candidata que vaya pues punteando las encuestas o los votos, y así de esta manera pues ser el próximo presidente o presidenta. Abogada, es importante que los que pierdan acepten, que tengan ese espíritu democrático y aceptar la derrota. Es que es la única opción que nos da la democracia. Quienes se someten al juego democrático están de hecho sometidos a lo que son las reglas del juego democrático, a lo que es la ley. Es inconcebible que se diga que no se van a reconocer resultados si no son favorecidos. Eso no puede suceder. El discurso violento, conflictivo, caótico de la actual oligarquía melista es algo que no puede ser interiorizado por el pueblo hondureño. El pueblo hondureño tiene que ir a votar, como bien lo dice la campaña de BTV de la licenciada Emma Calderón: si no votas no te quejes. Y definitivamente nadie puede quedarse sin ir a votar, porque el voto va a decirle al mundo y a los hondureños, absolutamente a todos, inclusive los que hoy lo malgobiernan, que queremos vivir en paz, en libertad, en democracia, y la única manera de defenderlo es yendo a votar. Ahora, abogada, evitar estas crisis postelectorales es importante, porque no solo genera incertidumbre en la población, sino que también daña la economía. Mire, y yo lo comentaba hace un momento, en un detalle tan pequeño personal, no he podido dedicarme a transmitir mi mensaje, voy a tratar de hacerlo en estos días que quedan, ni mis propuestas completamente de lo que sueño con hacer en el Congreso Nacional, de lo que me comprometo, porque uno está en un grupo, en otro grupo, viendo cómo defendemos nuestra democracia, cómo alertamos al pueblo hondureño para que entienda que la democracia está amenazada, cómo hacemos que el pueblo hondureño se solidarice y defienda la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, y a estas valientes mujeres, las consejeras López Osorio y Hall, cómo hacemos para respaldar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, que todo es con el objeto de lograr descalabrar el proceso electoral por una parte, y o hacer que los órganos electorales, los únicos entes del Estado de Honduras que no han sido cooptados por esta oligarquía melista, puedan cumplir con su deber, puedan cumplir con su responsabilidad. Tenemos que actuar, y entonces nos distraemos, como usted bien lo apunta, de trabajar, de generar, de otros aspectos positivos que contribuyeran al engrandecimiento de Honduras, por tener que estar defendiéndonos de los embates antidemocráticos de estos aprendices de tiranos. Gracias, abogada Luz Ernestina Mejía, dirigente del Partido Liberal. Ya han escuchado ustedes lo importante que este 1 de diciembre pues todos aquellos candidatos que pierdan pues acepten la derrota, de esta manera respetar la democracia y la voluntad del pueblo hondureño. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Y como información de último minuto en temas de seguridad, nos enlazamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Cristina Escobar, y ella nos reporta que han capturado a una mujer por violar a su sobrina de 2 años en Yoro. Cristina, con usted. Así es, licenciada, tal como lo ha mencionado. Buenas tardes a todos nuestros televidentes de Impacto BTV. Estamos justo, aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, junto al subcomisario Barahona, porque ya se ha dado esta captura de esta tía. Prácticamente abusa de su sobrina de 2 años.
Así es, estamos en el Estadio Olímpico Metropolitano porque tenemos un evento en horas de la tarde acá, evento cultural con casi 30,000 participantes y la Policía Nacional ha dispuesto un dispositivo de 500 policías para resguardar a las personas que van a asistir a este evento. Y en el tema de que usted me consulta, la Dirección Policial de Investigaciones en el municipio de Yoro atendió una denuncia referente a una agresión sexual que desafortunadamente involucra a una menor de tan solo 2 años. Los hechos se dan cuando la madre de la menor la lleva a un centro asistencial para atención médica y los especialistas que la atienden detectan algo irregular. De ahí se contactan con los DPI para iniciar un proceso por un caso posible de agresión sexual. Se ha logrado identificar quién sería la responsable de las agresiones y ya se está judicializando el caso bajo la dirección técnico-jurídica de la Fiscalía del Ministerio Público. Bueno, ahorita solo a esperar más las investigaciones de cómo se suscitó todo este hecho, si realmente era ella o otra persona. Se trataría de la tía de la menor, una mujer de 24 años a quien se les indica como la responsable. Como usted lo adelanta, necesitamos que se complete el peritaje médico forense de parte del personal del Ministerio Público para determinar la agresión sexual y desde cuándo se vendría ejerciendo. Esto es un trabajo que se está realizando por parte de la DPI con la Fiscalía del Menor también para evitar que este tipo de hechos se estén generando en el país y poder judicializar contra aquellas personas que resultan responsables. La tía que debería ser como la segunda madre, ahora pues estos casos se dan en el núcleo familiar. La información que manejamos nosotros por parte de la progenitora de la víctima es que ella la dejaba bajo el cuidado de su hermana cuando ella no se encontraba en su vivienda y probablemente esos espacios que se dieron permitieron que se generara este posible caso de agresión sexual. Bueno, ya escucharon con esta, lamentable noticia desde aquí en la zona norte se dio pues este caso, captura de esta mujer que presuntamente pues habría violado a su sobrina de 2 años en Yoro. Con este informe, licenciada, si no hay más preguntas, retornamos a estudios principales. Gracias, Cristina. Lamentable lo que estamos viviendo realmente. Sencillamente es la ausencia de Dios y de valores en nuestra sociedad. Bien, vamos a establecer contacto en este momento con nuestra compañera Berenice Amaya, que nos tiene reacciones, ya que la Corte Suprema de Justicia no ha permitido o no va a permitir que la defensa de la consejera Cosette López pueda realizar peritaje a esos audios que han sido cuestionados durante todos estos días. ¿Qué pretende hacer la defensa? Berenice Amaya a esta hora nos amplía. Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, en estos momentos me acompaña el abogado Dagoberto Aspra, representante legal de la consejera Cosette López, para que él nos amplíe información en cuanto a esta solicitud que se realizó primeramente al Ministerio Público y luego a la Corte Suprema de Justicia en torno a este peritaje que le iban a hacer a estos audios. ¿Qué les han dicho, abogado? Así es, de conformidad, representando a la consejera Cosette López, de conformidad al artículo 101, numeral 11 del Código Procesal Penal, nosotros solicitamos al Ministerio Público en su momento que se nos permitiera nombrar un perito, el cual fuese juramentado frente a juez natural, que la pericia se realizara con control jurisdiccional, que se pusiera la evidencia consistente en una USB con su respectiva cadena de custodia y su acta de comiso. El Ministerio Público nos denegó esa solicitud, aduciendo de que nuestra representada no figura como investigada, no tiene la calidad de investigada, por lo cual no puede solicitar el medio de prueba, ni yo personarme como abogado defensor. El mismo artículo nos da la facultad para comparecer ante el órgano jurisdiccional, lo cual hicimos, nos comparecimos ante la Corte Suprema de Justicia, nombró un juez natural, el cual también en los mismos términos nos deniega el medio de prueba y nos dice que la consejera Cosette López no figura como investigada dentro dentro del informe investigativo de los audios. Por lo cual nosotros quedamos en indefensión material, ¿verdad? El Ministerio Público hace una retórica con lo que es la Corte Suprema de Justicia, aduciendo ese mismo concepto. Nosotros quedamos en indefensión, no podemos rebatir esos audios, no podemos realizar nuestra propia pericia
no podemos revisar la cadena de custodia, no podemos revisar el embalaje de la evidencia. En consecuencia, pues, nosotros solo nos queda decir de que el Partido Libre, hecho gobierno, ellos sustentan esa narrativa y no quieren que nosotros la desarticulemos, pero haciendo nuestra propia pericia con control jurisdiccional. Abogado, ellos han mencionado que tampoco hay un requerimiento fiscal, que tampoco no pueden aceptarle esta solicitud a usted. En ese sentido, como defensor, ¿qué acciones va a tomar? Sí, es que así debería ser. Sin embargo, el mismo Código Procesal Penal nos permite que en nuestra condición de investigado, aunque no exista un requerimiento fiscal, pero como ellos abrieron una investigación simple y sencillamente para dar apariencia de legalidad a una narrativa que ellos han instrumentalizado con ayuda del Ministerio Público, de que la consejera Cosette López debe renunciar porque no es digna, porque ella está investigada. El mismo señor Marlon Ochoa presentó una recusación dentro del pleno del CNE, aduciendo esa misma instancia. Él es el denunciante y el Ministerio Público, como le digo, en una estrategia articulada con la Corte Suprema de Justicia, a nosotros nos deniegan esa capacidad de hacer nuestra propia pericia para poder desvirtuar los cargos bajo principios que ya están establecidos en el Código Procesal Penal. Muchas gracias al abogado Dagoberto Aspra, representante legal de la consejera Cosette López, quien nos amplía esta importante información en torno a esta solicitud que fue enviada a la Corte Suprema de Justicia. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice, por esa importante información. Entre tanto, le damos a conocer esta citación por parte del Poder Judicial hacia Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, quien es magistrada del Tribunal de Justicia Electoral. Y es que justamente manifiesta lo siguiente: el infraescrito secretario del Juzgado de Letras Natural, designado por la Honorable Corte Suprema de Justicia por medio de la presente, se cita en legal y debida forma a Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, y hace saber que este juzgado dictó auto en fecha 12 de noviembre del año en curso, mandando a citarla en legal y debida forma por medio de la Secretaría del Despacho para que comparezca el día martes 18 de noviembre del 2025 a las 2 de la tarde, a fin de que comparezca a la sala de prensa de la Honorable Corte Suprema de Justicia a la audiencia de declaración de imputado en el proceso que se le instruye su contra por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la Administración Pública de Honduras, en virtud de lo cual le cita a usted por medio de esta cédula para su comparecencia de conformidad con lo que ya se ha indicado, previéndole que si no comparece se le podrá librar la correspondiente orden de captura. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y el gobierno de Honduras mantiene desde hace casi 2 años un estado de excepción que limita las garantías constitucionales, esto para combatir la violencia y el crimen organizado. Con las elecciones generales acercándose, esta medida genera inquietudes sobre posibles abusos y su impacto en la transparencia y confianza del proceso electoral. Ninivet Zambrano a esta hora nos amplía. Ninivet. Así es, compañeros, en estudio nos encontramos con Carlos Sierra de Ciprode, que hoy hablaremos sobre cómo el gobierno de Honduras ha extendido por 45 días más el estado de excepción, abarcando así el periodo electoral de este 30 de noviembre 2025. ¿Qué busca esta medida? Bueno, primero mencionar que al estado de excepción, aunque es una prerrogativa constitucional que el gobierno puede utilizar y que en este momento, sobre todo la Secretaría de Seguridad, ha mencionado que gracias a este estado de excepción ha podido desarticular algunas bandas criminales, asestar algunos golpes a la criminalidad organizada. Consideramos nosotros de que es muy riesgoso mantener un estado de excepción durante tanto tiempo. ¿A qué nos referimos? Estamos hablando que durante más de 2 años el gobierno de Honduras ha venido prolongando o generando extensiones al estado de excepción, que inicialmente era por 45 días y reitero, tenemos casi 2 años. Esto puede, aunque el gobierno de Honduras menciona de que con el estado de excepción ha podido disminuir algunos niveles de violencia y criminalidad en el país, eso también viene consigo con algunos riesgos, y esos son los riesgos que desde las organizaciones de sociedad civil nos preocupan. Los riesgos que tienen que ver que, por ejemplo, existan abusos por parte de funcionarios militares y policiales en el marco del estado de excepción. Han existido algunas denuncias, han existido una cantidad de quejas, han existido algunos elementos que algunas personas han mencionado
que han tenido algún tipo de maltrato físico, uso excesivo de la fuerza, entre otros niveles. Por un lado. Y por otro lado también puede existir un riesgo, reitero, aunque no se ha dado, pero puede existir un riesgo de violación a derechos humanos, porque estas garantías constitucionales que entran en suspenso o en excepción, como lo menciona el decreto, son garantías fundamentales que todos y todas deberíamos de tener vigentes, sobre todo en un proceso electoral general. ¿Cómo impacta esa medida en la confianza de la ciudadanía durante esta transparencia del proceso electoral? Ese es un elemento muy importante, el tema de cómo ha percibido la ciudadanía el estado de excepción. Como es un estado de excepción parcial, focalizado en algunos municipios y algunos delitos, las personas prácticamente no han sentido o no perciben de que están en un estado de excepción. Eso es un elemento, digamos, si podemos hablar de algo positivo en medio de estas dudas, es que la ciudadanía no percibe que sus garantías constitucionales han estado limitadas. Eso es bueno, aunque reitero, se mantiene un riesgo, pero nosotros consideramos que los hondureños y las hondureñas, independientemente del estado de excepción, mantendrán su ímpetu de ir a votar. Creemos nosotros que no va a ser un factor determinante para la motivación o no de las personas en el día de las votaciones para este año. Muchas gracias, Carlos Sierra. Con esta información regresamos a estudios principales. Y en sucesos le damos a conocer que aunque los robos de vehículos asegurados alcanzaron su nivel más bajo en una década, el delito no ha desaparecido en nuestro país. Ahora se concentra en zonas específicas de Cortés y Francisco Morazán, donde bandas organizadas operan con precisión, enfocándose en modelos de alto valor y motocicletas de trabajo. Walter Mauricio Alvarenga admitió su responsabilidad en el asesinato de la joven manicurista sanpedrana y solicitó un procedimiento abreviado para reducir su condena en un caso que conmocionó a San Pedro Sula. El crimen de Catherine Reyes, una joven manicurista de 22 años, conmocionó a San Pedro Sula en julio de 2025. La víctima desapareció el 20 de ese mes y fue encontrada calcinada y enterrada 6 días después en uno de los potreros del sector de El Zapotal. Además, le damos a conocer que una pipa cargada de aceite se volcó este jueves en una curva sobre la carretera CA5, a la altura del puente La Liz en Ciguatepeque. El conductor perdió el control del vehículo, provocando pérdidas materiales, pero sin reportarse personas lesionadas. El accidente generó fuerte congestionamiento vehicular mientras las autoridades y equipos de emergencia trabajaban para retirar la unidad. Las autoridades recordaron a los conductores extremar precauciones, especialmente en las curvas y bajo lluvia. Y un incendio de grandes proporciones se reportó en el barrio La Isla en La Ceiba, que destruyó 5 apartamentos. El cuerpo de bomberos logró controlar las llamas y evitó que otros 5 más resultaran afectados. Y en temas político-electorales le damos a conocer que los políticos y miembros de sociedad civil aseguran que es urgente que el país tenga una reconstrucción del Estado de Derecho. Esto, el cual va a permitir o se ha perdido durante las últimas décadas, esto por el mal actuar de los dueños de los partidos políticos. Para algunos analistas, la clase política han sido los responsables de que Honduras haya perdido la institucionalidad y la seguridad jurídica, indicadores que se han deteriorado hace más de una década. Ante esta grave situación, algunos políticos aseguran que es urgente que el próximo gobierno siente las bases de la reconstrucción del Estado de Derecho del país. Lo que ocupamos es un gobierno de transición, un gobierno que sienta las bases de la reconstrucción del Estado de Derecho y que podamos recuperar la institucionalidad cooptada
por nefasto gobierno. Este ha sido muy, muy malo, creo que es el lugar de los peores que hemos tenido, pero venimos con una herencia de malos gobiernos a donde sistemas de dictadura, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, se han querido instalar. Los abogados aseguran que la reconstrucción del Estado de Derecho debe iniciar por la reestructuración de los tres poderes del Estado. Pero toda esa normativa hay que cambiarla porque esa normativa fue orientada a la concentración de poder, que no es la naturaleza o la esencia propia del Estado. El Estado, cuando se constituye con poderes, su sentido original es que los poderes sean incluso un balance uno entre otro, no que todos los poderes estén alineados hacia quien preside la República de Honduras. Eso no es correcto y necesitamos retornar a un marco de respeto a la institucionalidad y equilibrio de nuestras instituciones. La clase política asegura que para poder reconstruir el Estado de Derecho del país se debe iniciar con la reestructuración del poder legislativo. Porque hemos visto el deterioro de la institucionalidad y especialmente en el Congreso Nacional de la República, que se haya respetado totalmente toda la institución y respetando la Constitución de la República y el Estado de Derecho, el sistema jurídico del país, que ahora lo están sometiendo mediante el Ministerio Público a tomar decisiones sobre asuntos que son estrictamente políticos. Los expertos en la materia electoral son del criterio que para poder reconstruir el Estado de Derecho de Honduras será a largo plazo. Porque para sacar el país de donde está no es de 4 años, es un proceso que tiene que ser de 8, 12 hasta 20 años. Podemos ver que la credibilidad de las Fuerzas Armadas está en un punto muy delicado, el Congreso Nacional un desorden, el Tribunal de Justicia Electoral en la situación que está en problemada, el Consejo Nacional Electoral también en una situación que días está bien, días está en situación que no genera tranquilidad. Los representantes de todos los sectores de la sociedad hondureña comparten que el Estado de Derecho de Honduras actualmente está vulnerado por las ansias de poder de malos políticos que han quebrantado la institucionalidad del país para sus intereses particulares. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. En este momento vamos a establecer contacto con Berenice Amaya, que se encuentra con el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, específicamente para hablar de estos temas, en donde, pues ya como les decíamos hace unos momentos, pues ya se ha girado la citación para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. De lo contrario, se emitirá orden de captura. Esto está para el próximo martes. Y si no, pues someterán esta orden de captura. Y lo otro es también esto que ha ocurrido, en donde no se le permitirá a la defensa de la consejera Cosette López realizar peritajes de los audios en donde presuntamente puede o crea complot para el proceso electoral. Berenice Amaya, nos amplía, Berenice. Muchas gracias, licenciado Carlos. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en estos momentos me acompaña Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, para que él nos amplíe esta importante información, porque ya está esta citatoria para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Si usted nos amplía más a detalle. Sí, en efecto, así es. Se nos ha confirmado ya que en el marco de este requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público en relación a 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, se ha convocado ya y se ha notificado por parte de la juez natural designada, que en este caso ha correspondido esta responsabilidad mediante el rol preestablecido a la magistrada presidenta Rebeca Lice Raquel Obando. Esta notificación ha sido entregada ya a sus equipos de defensa y se ha convocado para el día martes 18 a las 2 de la tarde para la realización de la audiencia de declaración de imputado, que es una audiencia de carácter preparatorio al proceso penal, donde se establece pues toda la información relacionada a este requerimiento fiscal, cuáles son los hechos que el Ministerio Público relaciona, los derechos que asisten a los procesados, y se establecen igualmente las medidas cautelares que el Código señala de manera amplia para garantizar la presencia de los imputados en las siguientes etapas del proceso. ¿Ellos se van a presentar de manera voluntaria a esta próxima audiencia de declaración de imputado? Pues esperamos que así sea, porque ya han sido convocados. Se escuchó igualmente la manifestación pública de al menos uno de ellos para presentarse en la fecha que sea señalado por el juez natural, y ya ha sido definido este espacio específico para el día martes 18 a las 2
de la tarde que está contemplada la realización de esta audiencia de declaración de imputado. ¿Cuál es el procedimiento de ese día, tomando en cuenta que son altos funcionarios los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral? El procedimiento que se está siguiendo es el procedimiento para altos funcionarios del Estado que ya establece el Código Procesal Penal en cuanto a los procedimientos especiales, que es en realidad el desarrollo del mismo procedimiento que se realiza con todos los ciudadanos y ciudadanas, con la única diferencia que en el caso del procedimiento especial para los delitos que se incoan a los altos funcionarios del Estado es que el juez que corresponde conocer para la etapa preparatoria e intermedia es un juez que forma parte del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia y por supuesto también las demás instancias que en este caso deban nombrarse, ya sea Corte de Apelaciones en su momento y el Tribunal de Sentencia en su momento, si la causa evoluciona hasta esa etapa, también deben formar parte del cuerpo colegiado de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la única diferencia. De ahí el desarrollo de las etapas es igual para todos, tal como está contemplado en el Código Procesal Penal, con sus audiencias de declaración de imputado, audiencia inicial, la audiencia preliminar, en lo que corresponde a la etapa preparatoria y la intermedia del proceso. Abogado, aprovechando la ocasión, si nos amplía información también en torno a esta solicitud que presentó el abogado Dagoberto Aspra de los audios de la consejera Cosette López, ¿se le negó esta petición? ¿Por qué, abogado? Sí, se presentó esta petición del abogado Dagoberto Aspra en nombre de su representada Cosette López, siendo que se le negó, según dice en su propio escrito, una petición formulada al Ministerio Público para realizar algunos actos de investigación que tienen que ver con unos audios que han sido presentados a la Fiscalía en la que aparentemente aparece su representada. En ese sentido, entonces, ante esa negativa se acudió ante la Suprema Corte, se recibió ese escrito, se le dio el trámite nombrando a un juez natural para que conociera de esa diligencia prejudicial. Este juez natural, analizando lo que establece el Código Procesal Penal en relación a los imputados y sus derechos, que es lo que el mismo abogado Aspra cita en su escrito, que es el artículo 101 del Código Procesal Penal. Es así que, analizando la petición, el juez natural se pronuncia que se considerará imputada, y esto es lo que dice el Código, a toda persona a quien en virtud de querella o por requerimiento fiscal se atribuya la participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal. La conclusión de su análisis es que la persona que está siendo sujeta a esta investigación está en ese carácter, en carácter de investigada, no en carácter de imputada. Por lo tanto, el Código Procesal Penal establece que todo ese tipo de diligencias que son presentadas por los equipos de defensa es cuando ya existe un juez de la causa, existe un proceso incubado y se considera a la persona oficialmente imputada de un delito, lo cual hasta este momento no ha ocurrido, y por esa razón la juez natural ha declarado o ha resuelto declarar no al lugar esta petición. Muchas gracias al abogado Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien nos amplía esta importante información en torno a lo que está ocurriendo en el ámbito judicial. Por una parte, ya los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral se van a presentar a audiencia de declaración de imputado, pero por otra parte también se le ha negado esta solicitud al representante legal de la consejera Cosette López y no va a poder realizar peritaje a estos supuestos audios. Compañeros, yo retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Gracias por continuar informándose con nosotros y le damos a conocer justamente las opiniones en el panorama electoral que se tiene en el país, y es que ante la falta de una contratación de una empresa de transporte para las elecciones, el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, Mario Urquía, señala que las Fuerzas Armadas tienen la logística para cumplir con esta función. Nuestra compañera Cintia López nos amplía más las opiniones con usted. Cintia, feliz tarde.
Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña el abogado Mario Urquía, el secretario ejecutivo del FONAC. En relación a este ambiente electoral, aún no hay una empresa de transporte para movilizar el material electoral. Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral con requerimiento. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, hay varios temas que flotan en el ambiente preelectoral o electoral. Pues el asunto del transporte, me parece a mí que hay alternativas que el CNE puede recurrir o hacer acopio de ellos, incluso sin necesidad de procesos licitatorios. Por ejemplo, yo recuerdo desde la primera vez que voté que quien transportaba, custodiaba y entregaba material electoral eran las Fuerzas Armadas en sus camiones, en sus vehículos, a los diferentes rumbos del país, tienen la logística para ello. La policía también tiene suficiente logística. En el caso de que no les resultara exitoso, creo que están intentando un nuevo proceso y de no resultar así, hay alternativas siempre. Las Fuerzas Armadas tienen por mandato constitucional la custodia del material electoral, brindar la seguridad del mismo y garantizar de que estos lleguen a su lugar de destino con toda la seguridad del caso. Respecto al tema de los magistrados, pues es un asunto que ya está judicializado. Ya está nombrada la juez natural que va a conocer del caso. En este preciso momento creo que es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Habrá que esperar la resolución que emita en su momento. Pero hay otros temas también relacionados con el proceso, como mensajes a través de redes sociales de funcionarios de gobiernos extranjeros estableciendo casi amenazas respecto al proceso electoral hondureño, que me parece a mí es un irrespeto a la soberanía nacional. ¿Esta crispación qué consecuencias puede traernos a todo el país? Mire, yo creo que hay que bajar esos niveles, la confrontación política en todos los procesos se ha elevado bastante y creo que los hondureños merecemos tener un ambiente de tranquilidad para poder ejercer el sufragio, de tranquilidad para poder tener la expectativa de mayor esperanza y hacia ese camino debemos conducir todas las fuerzas sociales y políticas. Muchísimas gracias al abogado Mario Urquía, secretario ejecutivo del FONAC. Escuchaba usted su opinión en relación a este ambiente electoral y todos los conflictos que se han generado alrededor del mismo. El reporte desde San Pedro Sula. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cinti. Y siempre en el tema del transporte, específicamente para el proceso electoral, los transportistas han dicho que estarán vigilantes también para que todo el proceso se haga de la mejor transparencia. Nuestro compañero César Uceda, con detalles, César. Bien, muchas gracias, compañeros en estudio principal. Así es, en ese preciso momento que nos acompaña Gerardo Aguilar, él es dirigente del gremio de transporte urbano. ¿Qué pensar con esta situación tan conflictiva que se vive o que atraviesa el Consejo Nacional Electoral, sobre todo en tema de transporte? Ustedes podrían participar, sobre todo en aquellas comunidades aledañas a escuelas, a colegios, en donde se van a desarrollar las elecciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Definitivamente el sector transporte está para apoyar la democracia. Sin embargo, según las bases de legislación, según los términos de referencia, el tipo de vehículo que se requiere es un vehículo de carga. Sería una completa irresponsabilidad usar buses urbanos para transportar urnas. No se prestan para dar este servicio y la capacidad es limitada por unidad. Por lo tanto, no debería participar ni ser tercerizada la participación del transporte urbano en este proceso tan delicado. Hay algo también importante. Lo vimos en las elecciones internas, que también generó bastante, mucho que decir, bastante conflicto. Definitivamente ninguna autoridad o ningún miembro del transporte urbano va a participar en este proceso. Repito, no está facultado el transporte de pasajeros a participar en este proceso, y si la persona o empresa que gane este proceso terceriza, estaría incurriendo en responsabilidades, incluso en responsabilidades legales. El transporte urbano, los buses o transportes de pasajeros públicos o privados no pueden participar en la entrega del material electoral. ¿Cómo perciben ustedes este ambiente? Se habla de alrededor de unas 30, 40 empresas que podrían participar, empresas de transporte de carga pesada. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Hay injerencia de algún sector para que no se puedan poner de acuerdo? Mire, logística en el país existe, hay suficientes unidades para hacer este trabajo, hay suficientes empresas organizadas, incluso a nivel gremial,
transportistas independientes podrían organizarse. Por años, desde el 82 que se ha hecho este trabajo, no hemos tenido ningún tipo de problema. Ignoro por qué no se ha logrado concretizar. A estas alturas ya debería estar firmado este contrato y adjudicado para preparar los ensayos y todo el tema de custodia del material. De parte del sector transporte esperamos que nadie se preste para algún tipo de artimaña o algún tipo de sabotaje a este proceso. Seríamos los primeros en denunciarlos. Siempre estaremos dispuestos a colaborar, pero insisto, este es un trabajo destinado para el transporte de carga, no de pasajeros. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Gerardo Aguilar, dirigente del transporte urbano, justamente en donde menciona que ellos estarían denunciando cualquier ilegalidad y que ellos no van a participar en el proceso electoral debido a que estas unidades de transporte urbano no cuentan con la capacidad para trasladar estas maletas electorales. Continúo con ustedes en Estudio Principal. Buenas tardes. Gracias, César. Entre tanto, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, asegura que la intención del sector privado en ofrecer su apoyo con el pago de la garantía para la empresa del transporte del material electoral fue con la intención y con el fin de garantizar que las elecciones generales se desarrollen sin ningún tipo de problema, así como sucedió en la pandemia del COVID-19, que la empresa privada garantizó la vacuna para los hondureños. A los 3 consejeros del CNE respecto a una propuesta de tratar de solucionar el conflicto del traslado de las maletas electorales el día previo a las elecciones del 30 de noviembre. Para que no haya especulaciones, efectivamente sí se mandó la nota, primero. Segundo, no es la primera vez que el COEP plantea algo en favor de la salud o de la democracia en el país. En la época de la pandemia, el COEP garantizó la compra de las vacunas a una de las empresas para que el gobierno pudiera adquirir aquellas vacunas en aquel momento. Hoy no es de extrañarse o no debe de preocuparse de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, a nombre de todo el sector privado del país, proponga una salida o una alternativa al Consejo Nacional Electoral. Tercero, nosotros no hemos recibido contestación alguna de los consejeros del CNE. A veces también el silencio es una forma de hablar y nosotros creemos que desestimaron la nota, la propuesta. Y cuarto, nosotros estamos aquí para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la atracción de las inversiones. Y si las elecciones son garantía, tranquilidad, un llamado a la inversión, pues nosotros tenemos que promover también el fortalecimiento del proceso. Por favor, únase a esta gran comunidad. Y las intensas lluvias de las últimas 48 horas han ocasionado una serie de incidencias, dejando incomunicadas a 20 comunidades en el Merendón, esto en San Pedro Sula. Cintia López nos tiene reporte. Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, al menos 20 comunidades incomunicadas en el Merendón debido a estas lluvias. Me acompaña Alberto López, pronosticador de Senaos Copeco, quien nos amplía la información. Sí, muy buenas, así es. Sí hemos tenido una información de parte de la parte alta del Merendón. Estas comunidades han tenido deslizamiento en su camino y debido a las fuertes lluvias que se generaron estos 48 horas atrás, intensa lluvia, y recordemos de que siempre en las zonas más altas es donde la precipitación es tanto en mayor cantidad y mayor intensidad, así que están prácticamente con condiciones difíciles para poder acceder a sus comunidades o poder descender. Lo que sí le podría mencionar es que ellos mismos están haciendo las obras de mitigación, porque es casi imposible mandar maquinaria a esos sectores debido a la pendiente y al difícil acceso. Así que ellos van a seguir por lo menos
menos el día de hoy incomunicados porque están haciendo trabajos de rehabilitación. Se están enviando ayudas también de parte de Copeco a las distintas municipalidades que lo requieren. Sí, de hecho usted puede observar aquí aquí en Copeco el día de hoy recibimos cerca de 12 camiones cargados de ayuda humanitaria que van a ser distribuidos en las diferentes municipalidades donde tuvimos alertamiento. Y también recuerde que esa ayuda va a llegar a los albergues donde están habilitados y donde están activos todavía. Bien, muchísimas gracias. Alberto López, pronosticador de Senados Copeco. Escuchaba usted pues la situación en cuanto a las lluvias y las afectaciones que dejó en el Merendón 20 comunidades incomunicadas. El informe a esta hora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por esa importante información. También le vamos a conocer las diferentes incidencias en nuestro país. Y es que fuertes lluvias han provocado inundaciones en el centro de Baracoa, en Puerto Cortés. Esto porque el Cuerpo de Bomberos también está realizando evacuaciones para proteger a los habitantes. Así que importante que usted siempre tome todas las precauciones con respecto a cómo se encuentra el clima en el país. Padres y alumnos del Instituto San Matías en Danlí, El Paraíso, mantienen tomadas las instalaciones del centro educativo en protesta, exigiendo la ampliación de un examen de recuperación que les permita aprobar el año escolar 2025 y obtener su título. La manifestación surgió luego de que varios estudiantes quedaran fuera del proceso de recuperación autorizado por la Secretaría de Educación, pese a que un oficio permita aplicar evaluaciones especiales este año. Los alumnos argumentan desigualdad en las calificaciones y pide que se les brinde una segunda oportunidad. Además, el Ministerio Público ejecutó 7 allanamientos y una inspección en Danlí y Patuca en el marco de una investigación contra una estructura dedicada al lavado de activos y delitos conexos con apoyo de la Policía Nacional. Los operativos buscan recolectar pruebas de propiedades vinculadas a la presunta organización criminal que opera en corredores fronterizos de ambos departamentos. Se espera que las autoridades informen durante el día sobre los hallazgos y cómo estos van a fortalecer la investigación en curso. Y queremos invitarle a la nueva temporada Descontrol. Usted el partido que se viene, cómo ve las condiciones de nuestra selección y por supuesto también la selección hermana rival de Nicaragua. ¿Cómo queda el partido? Yo digo que 1-0. 1-0. ¿Gana? Sí. Honduras, por supuesto. Sí, claro, Honduras. 2-1 gana Honduras. Jonathan, en cámara, ¿quién gana? ¿Cuánto? 2-0. Bueno, 2-0. Vamos a ver. Quien acierte mañana invita el almuerzo. No, son mentiras. Ya dijeron que... Javier. Ah, Javier, bueno. Sí, ya me estaba diciendo Jonathan otra cosa. Muy solidario, el compañero Javier ya dijo que va a invitar, dado de que... el resultado, invita a Javier. Sí, bueno, después vamos a andar preguntando dónde está Javier. Bueno, agradecemos a ustedes por su fiel sintonía, invitarles, por supuesto, a las 7 de la noche nuestra emisión estelar y también que nos sigan en redes sociales, Andrómeda. Así es, Carlos, que interactúe con nosotros y, por supuesto, continúe con toda nuestra programación. Tenga una excelente tarde. Con permiso.